Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red En Conciencia, en donde hablamos de temas sobre aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas de recibirlos aquí otra semana en su podcast de preferencia. Claro que sí, porque yo ya sé que somos el podcast de preferencia de por lo menos 3 personas. Eso ya es. Yo quiero pensar que somos por lo menos de 5. Sí. Digo, 3 me confirmaron, otras 2 deben estar por ahí de manera estadística. Bueno, uno de esos likes es mío. Ey, bueno, si nos contamos a ti y a mí ya somos 7. Bueno, entonces estaba fuera de las estadísticas. Ya estamos arriba de las estadísticas. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí. Aprovecho este momento para decirles suscríbanse, síganos en Spotify. Y pues bueno, como pueden darse cuenta, el día de hoy es el Día del Trabajo. Sí, sí, ven esto cuando se lanza. Cuando se lanza, hoy es 1 de mayo. Hoy Carlita y yo no estamos laborando porque pues es día feriado, básicamente. ¿Sí? Y es un día que pues es importante para todas las personas que nos dedicamos a trabajar. Y ustedes dirán, pero ustedes son un podcast de educación y enseñanza. Pues sí, pero una parte que creo yo muy importante para la educación y el aprendizaje es hacia dónde lo llevamos a la vida profesional. Entonces, saber sobre el trabajo, saber sobre en qué consiste, desde dónde venimos en cuanto a situaciones laborales, creo que es una parte muy importante sobre la cual aprender para también hacer valer nuestros derechos como profesionistas y seguir exigiendo más cosas. Creo que el panorama actual está prometedor, pero no donde debe estar. Sí, todavía. Tal vez no donde debería estar. Y exactamente de eso vamos a hablar hoy, de panorama actual. Uh-huh. Soluciones, pero también problemas, demasiados problemas. Muchos problemas, pero... mucho en el panorama. Y pues vamos a empezar con la sección favorita de todos ustedes, el contexto histórico. Pero por supuesto, May, ¿contexto histórico? Ay, es que me encanta cuando puedo utilizar parte de mi licenciatura. Pero por supuesto. De manera directa, claro que sí. 4 o 5 años de estudio tienen que sacarse de provecho. Tienen que sacarse, fueron 4, yo sí terminé a tiempo. No es que los míos eran 5. Ajá, ya. No, los míos solo 4, pero bueno. Justamente aquí estoy aprovechando varias partes de la licenciatura, no nada más esa parte histórica que obviamente viene con saber los acontecimientos y cómo fueron sucediendo, sino también, inevitablemente cuando hablamos de trabajo nos vamos a poner un poquito marxistas, un poquito materialistas, porque lo siento, es que la lucha de clases realmente mueve la historia cuando estamos hablando de cuestiones de trabajo. Pero por supuesto, empecemos, un fantasma recorre Europa. Pero bueno, yéndonos a la más tierna antigüedad, el trabajo realmente era considerado como las cuestiones manuales, las cuestiones que requerían un esfuerzo físico, o sea, el trabajo que hoy en día pensamos como justo, el trabajo de pensar, el trabajo de estar cavilando cosas en tu cabeza, eso en la antigüedad se veía más como un tiempo de ocio, como algo que si tú tenías dinero, si tú tenías poder, podías hacer. Entonces, y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque a lo mejor hoy en día ya consideramos el trabajo intelectual como trabajo, como cosas que deben ser remuneradas, pero en la antigüedad pues realmente no era así porque la manera en la que estaba dividida la sociedad permitía que personas que estaban en puestos de poder, dígase políticos, dígase gente que tenía tierras, gente, incluso militares, no tenían que trabajar de manera física. Que es curioso que el trabajo de un militar no lo consideraran como trabajo físico. Eso iba a preguntar, ¿cómo es que el trabajo de un militar no es físico? Pues es que pensamos más en los generales y este tipo de cosas, como estrategas, como este tipo de trabajo diferente, sí. Y se les daba como otro estatus en la sociedad por las cuestiones que conlleva el trabajo físico militar. Uh-huh. O sea, es como diferente a si eres un campesino que únicamente está recogiendo verduritas, porque aparentemente darle de comer al pueblo es menos importante que darle tierras conquistadas. Prioridades. Pero en esta época, la más tierna antigüedad, como le voy a llamar en estos momentos, encontramos un sistema principalmente esclavista también. Entonces, aquí tenemos un sistema en donde una persona puede poseer a otras personas y sacar frutos del trabajo de ellos. Y se les ve no como iguales, sino como objetos. Y esto es algo que va a recorrer mucho el cómo tenemos la relación con el trabajo a lo largo de la historia.
Ya después, poco a poco se empiezan a abandonar un poco los sistemas esclavistas y empezamos a tener sistemas feudales, que es básicamente lo mismo pero disfrazado de otra manera. Como que tienes ciertas libertades, el señor feudal te deja trabajar su tierra para que él pueda sacar provecho y pues que tú puedas vivir o malvivir de la tierra. Ya posteriormente, con la entrada del catolicismo, se va a empezar a reivindicar un poco la cuestión del trabajo, porque antes se veía el trabajo manual como una cuestión como hacia abajo, como eso es para gente fea, para gente mal. Pero ya que entra el catolicismo con mucha fuerza, el trabajo, al ser algo visto como sacrificio, empieza a recuperar un poco de esta valía, un poco de valor ante las demás personas, y el esfuerzo que se hace empieza a cobrar un sentido diferente. Y entonces como sociedad también vamos a ver que se empieza a mover. Todo esto te lo estoy hablando desde sociedades europeas, por cierto. Sí. Sí, porque, o sea, claramente en América, en Mesoamérica, se tenía una división del trabajo diferente. Realmente ellos lo consideraban como unas cuestiones más incivilizadas, pero pues no era así. O sea, aquí teníamos más un sistema comunal de cómo tenemos dividido cómo se trabaja la tierra y cómo las personas se benefician de la tierra. De hecho, es algo que permeó mucho en México hasta, yo creo que mediados del siglo XX, que existían tierras comunales, o sea, tierras que eran de la comunidad y cada miembro de la comunidad tenía derecho a un porcentaje de esa tierra. Esto fue desapareciendo poco a poco, pero eso también te habla sobre que el trabajo era trabajo en conjunto para el bienestar de tu comunidad. Obviamente hay enfrentamientos entre comunidades y todo, no es una situación de sociedad utópica, pero sí es una división del trabajo y una apreciación del trabajo diferente. Que los europeos llegaron a ver como poco civilizado. A mí lo poco civilizado se me hacía todavía considerar a personas como objetos. Pero bueno. No discutamos esos no tipos vamos tristes. a pensar en eso. Pero muchas cosas empiezan a cambiar en Europa a partir de que llega la peste. Y cambiamos fueron muchos cambios muy rápido. La peste obviamente merma mucho de la población que tenían en ese momento, entonces mucha gente empieza a abandonar el campo porque en el campo empieza a no haber mucho trabajo, empiezan a irse hacia las ciudades en donde ya empieza a haber fábricas. Y también esto coincide un poco con la época en donde empiezan a colonizar otros territorios, tanto en América, África, Asia, etcétera. Entonces empiezan a moverse como estos sistemas de producción hacia otros lugares. Entonces Europa empieza a laborar de una manera distinta y vas a ver que poco a poco se va a ir abandonando el sistema feudal hasta que de plano se muere y empieza a trabajarse de otra manera, que es el trabajo por sueldo, que es algo muy común con los comerciantes que empiezan a adquirir más poder, empiezan a hacer sus fábricas, etcétera, los famosos burgueses, pues. Sí, es la época del surgimiento de la burguesía, lo que te enseñan en la escuela de la secundaria. Sí, es la época del surgimiento de la burguesía, del nacimiento del capital también. Porque ya no vamos a tener estos sistemas en donde se intercambian objetos como moneda de cambio, sino que ya vamos a tener papel moneda. Empieza a haber bancos, papel moneda entre comillas, ¿no? Las monedas también eran de otros metales. Pero ya empieza a haber un sistema monetario, empieza a haber bancos, etcétera. Entonces la gente ya empieza a ganar en dinerito, ya empiezas a ganar por servicios que estás haciendo y te digo, empieza a ver como esta especie de fábricas. Ya más adelante vamos a ver las líneas de producción, o sea, como que el trabajo empieza a ser distinto, pero también al ser distinto, obviamente las personas van a buscar cómo seguirse aprovechando de eso, porque no vivimos en un mundo ideal. Entonces, ya para finales del siglo XVIII, es los 1700, ya vamos a empezar a ver que esta revolución industrial, gracias a que se conquistaron lugares y se logró llenar de dinero Europa, esta revolución industrial trae un cambio nuevamente en el trabajo,
surgen lo que te digo, las líneas de producción, la máquina del vapor, todas esas cosas que te cuentan, y también empieza a haber una mayor explotación laboral, porque si antes las condiciones de trabajo eran pésimas, se hacen todavía peores. Sí, conozco que son esas épocas en las que la gente laboraba 18 horas diarias, Sí. sin comer y sin descanso y sin sentarse. Es más, recuerdo una imagen muy clara de esos niños de 12 años Sí. trabajando 18 horas diarias, desnutridos. Sí, cualquier historia de... Ay, el escritor de un cuento de Navidad, se me acaba de olvidar su nombre. Dickens. Sí, cualquier- verdad. ajá, Historia de dos ciudades, Tiene grandes esos esperanzas, sí. Tiene esos niños que están trabajando y que están en condiciones pésimas. Eso es muy, muy de Inglaterra. En otros lugares de Europa, lo que pasaba con su gente es que no estaban trabajando porque estaban explotando otros lugares. De hecho, y espero que público no nos escuche en España, los españoles se dedicaron a derrochar dinero y cuando perdieron América entraron en una crisis económica muy grande porque realmente no había mucha gente trabajando. Ay, no. Eso, yo no sabía nada de eso. O sea, a lo mejor me podrán corregir personas que se dediquen a historia de España, pero es que realmente los españoles se dedicaron mucho a derrochar el dinero que venía de América en lugar de crear una industria fuerte, que es algo que no le pasó, por ejemplo, a los ingleses, que conforme empezaron a perder territorios, encontraron otras maneras de explotar los territorios. Y de explotar otros territorios que tenían. Y de explotar a otras personas de diferentes maneras. Eso les falló a los españoles. Pero bueno, junto con la primera revolución industrial también van a venir las primeras luchas laborales. Van a empezarse a juntar los trabajadores y empezar a decir, oye, ya estuvo suave y cremas. Ya verdaderamente ya no estamos aguantando, necesitamos empezar a ver la manera de que trabajemos de mejor forma, de que no nos exploten de esta manera. Va a haber muchos conflictos, y esto va a irse arrastrando hasta finales del siglo XIX, en donde ya vemos verdaderas revueltas de trabajadores. De hecho, aprovechando que es 1 de mayo, por si no lo saben, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, justamente conmemorando la lucha de los mártires de Chicago, que fueron estos hombres que hicieron una revuelta en unas fábricas en Chicago para asegurar o pedir derechos laborales básicos, como una jornada laboral más corta, salario digno y demás derechos laborales. Obviamente terminó terriblemente, por eso se llaman los mártires de Chicago. Y pues bueno, el día 1 de mayo se instituyó después en un congreso de trabajadores, 3 años después, en donde ya se estaba recordando la lucha de estas personas como parte de, bueno, ya estamos consiguiendo estas cosas, pero es necesario recordar desde dónde venimos. Y en México, por ejemplo, en esta época tenemos la época del Porfiriato, también había condiciones laborales paupérrimas, cosa que nos llevó hacia la Revolución Mexicana. Sí, de hecho fue el principal motor de la Revolución Mexicana, toda esta cuestión de los campos que se les estaban quitando a los campesinos, toda esta cuestión de las tiendas de raya, que por si, para quien no lo recuerde, a la gente no se le pagaba con dinero, se le pagaba como con cupones para cambiarse en una tienda interna. Entonces ahí el patrón no le perdía absolutamente a nada. De hecho, le terminabas debiendo. De alguna manera trabajabas 18 horas al día y terminabas debiéndole a tu patrón dinero. Entonces, sí, esto propició la Revolución Mexicana. Una de las principales cosas que se buscaban eran mejores leyes laborales. De hecho, la ley laboral mexicana es de las más bonitas. Si todo el mundo la respetara... Esa es un tema aparte. Ahí vamos a... Si viviéramos en el mejor de los mundos posibles. Sí, si viviéramos en el mejor de los mundos posibles, pues miren, otro gallo nos cantara. Y... bueno, aquí te di como un repaso muy rápido a través de la historia, porque si me detengo en cada uno de los puntos, pues no acabamos hoy, pero solo es importante también conocer que ya a principios del siglo XX pues empiezan a entrar las mujeres también al mundo laboral. Entonces esa es otra lucha aparte que se tiene que hacer para que se les reconozca de la misma manera y se les pague de la misma manera que a los hombres. Obviamente esto viene a partir de las guerras mundiales, en donde pues no hay hombres, entonces alguien tiene que solventar esos empleos y finalmente pues son las que eran amas de casa y empiezan a entrar a la fuerza laboral, que luego intentan pues como volver a meterlas a las casas y dicen, no, siempre ya no me gustó esto nada más de hacer hijos y hacer casa. Y
obviamente también entrado el siglo XX, vamos a ver cambios en el trabajo. A lo largo de todo este tiempo que te he estado hablando de trabajo, se consideraba trabajo a labor física que trajera cosas físicas al mundo, cosas tangibles con las que se podía comerciar. Entonces, a eso era considerado el trabajo. De hecho, si lo piensas en el pasado, muy pocas profesiones existían en donde el trabajo fuera puramente mental. Normalmente se dedicaban a otra cosa aparte, o las personas que se dedicaban a eso estaban en clases sociales en donde realmente pues eso no era considerado trabajo, a veces era considerado hasta un hobby, como por ejemplo los filósofos, los matemáticos, o sea, son personas que de otros lugares están teniendo ingresos económicos, pero ese no es su trabajo principal. Pero ya para el siglo XX vamos a ver que el trabajo intelectual empieza a ser remunerado y empieza a ser considerado trabajo y empieza también a ser más organizado. Porque antes, por ejemplo, los profesores, que podría ser una de las profesiones que dices, bueno, pero eso era puro trabajo intelectual. Pues sí, pero no era como una cuestión tan formal. O sea, la cuestión de la institucionalización de las escuelas, yo creo que fue hasta siglo XIX y se empezaron a dar como las bases bien. Y ya considerar el trabajo de los profesores como trabajo. Pero, pues te digo, ya entrado el siglo XX, ya empezamos a ver estas profesiones como puestos administrativos, profesores ya de carrera totalmente, ya destinados a escuelas y a estandarizar la educación, y otros trabajos que antes no se habían considerado, como por ejemplo, yo creo que la gente que se empieza a dedicar a las ciencias ya llegado a este punto, no habían considerado tener remuneración de su trabajo en las ciencias antes. Y ahora sí, ya es como, bueno, eres un científico de tal y cual institución, eres un abogado, etcétera, ¿no? Empieza ya a verse como esa cuestión de pagar por los servicios. Y entonces vamos a ir adentrándonos ya más hacia la era de lo digital. Claro que sí. Y la era en la que estamos en este momento, ya cuando el trabajo, de hecho, consideraría que es más intelectual que otra cosa. Uh-huh. Yo creo que algo que venimos arrastrando desde tiempos ya pasados es esta cuestión de creer que el trabajo intelectual es más importante que la labor física. O sea, creo que todavía, a pesar de que ya nos vendemos de la misma manera, o sea, ya no es como que las cuestiones intelectuales sean únicamente para cierto sector de la población, creo que sigue habiendo una actitud de mirar hacia abajo el trabajo físico que, si me permiten hacer una predicción, yo creo que vamos a ir cambiando un poquito esa perspectiva a partir de cómo están cambiando las cosas con la inteligencia artificial y estos cambios que estamos viviendo hoy en día, pero ahorita pasamos a eso. Carlita, cuéntanos cómo entramos a la era digital. Bueno, para empezar hay que definir a qué nos referimos con era digital. Ya dijimos que es la época actual o la época en la que estamos cursando, pero ¿cómo se le diferenció o por qué se le caracterizó desde cierto punto de la historia hasta ahorita? La cuestión es que se puede definir como era digital al periodo o época que puede abarcar desde los años 70. Curiosamente, desde los años 70 se marca porque empieza a haber revoluciones constantes en la computación, en todas estas cuestiones del software y el hardware. Entonces se empieza a dar un mayor uso de la tecnología digital. De ahí el nombre de la era digital. Y su característica principal es la evolución de la sociedad acelerada que genera múltiples productos de comunicación e información. En el castellano común, toda esta era se caracteriza porque ya estamos usando de manera constante recursos digitales. Todos los días ves una computadora, todos los días ves un celular y tus principales medios de comunicación están globalizados. ¿Qué significa esto? Que lo que tú ves lo puede ver una persona en China simultáneamente. Estamos en un mundo globalizado, interconectado y llevado por todas las tecnologías de la información y la comunicación. Prácticamente todo es instantáneo. Y si lo piensas de esa manera, es una maravilla. A mí me provoca un poquito pesadillas a veces, pero eso es aparte. Pensemos en que cuando inició todo esto en el año 2000, era una maravilla. Sí. Todos hablaban de ya la futura utopía de el mundo globalizado, unificado y en paz. ¿Qué vamos a ser ciudadanos del mundo? Sí, no, mejor no entremos en ese miren, eso punto. Eso salió mal y solo lo vamos a dejar hasta ahí. Sí, pero exactamente, todo este mundo globalizado nos trajo muchísimos cambios en el campo, en el
punto del campo laboral. El trabajo ya no es el mismo. Por eso decía, sobre todo ya se ve el trabajo intelectual, porque ahora prácticamente el trabajo intelectual es el mejor pagado, el trabajo intelectual es el más reconocido, y ya ni siquiera el trabajo intelectual per se. Hay niveles de trabajo intelectual. Estamos de acuerdo que no se le reconoce igual a un contador o a un administrador que a un ingeniero en sistemas computacionales. A mí no me gusta esa división del trabajo intelectual, sí, no, donde las habilidades más empáticas y blandas se toman como un poco aparte, o las humanidades, que es el caso de nosotras, se pueden tomar como, sí, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿Y eso con qué se come o qué? ¿Para qué sirve? Ajá, ¿eso para qué sirve? Ay, jamás superaré esa pregunta de ¿y eso para qué sirve? Y luego tenemos como esa división extraña de, ok, los trabajos que dices, bueno, ¿eso para qué sirve? O sea, sí entiendo de qué va, pero no le veo utilidad en lo absoluto. Y luego están los ingenieros en sistemas, los ingenieros en logística, la gente que supuestamente mueve al mundo y que se ha vuelto como una especie de subgrupo del trabajo intelectual muchísimo más reconocido. Sí, no sé, como que suena más padre de, no, pues es que arme una infraestructura de red. Es como, sí, bien. Sé que suena más impresionante. Suena más impresionante, pero... Yo tuve una anécdota personal donde decíamos, ¿por qué las series siempre son de doctores, o de policías, o de bomberos? Y decía, bueno, ustedes jamás van a encontrar una serie que se llame El Superfilólogo, porque no es nada interesante ser filólogo. La filología no tiene nada de impresionante ni nada de impactante. Evidentemente, cuando ves a un doctor dices, wow, eso es un trabajo duro. Sí, no, y además las que sí hay que tienen protagonistas como de este tipo, necesitas meterle algo más, un misterio, algo que los haga correr acá tipo, ¿Castle? Yo estaba pensando en el Código Da Vinci. Eso es otra cosa. Sí, o sea, tal vez no es una serie, pero es la única manera en la que se me ocurre que, por ejemplo, un historiador... No era historiador, ¿o sí? Según yo era historiador del arte. O era... Yo me quedé que era policía, bueno, ya no me acuerdo de la trama. El protagonista del Código Da Vinci, según yo, es como maestro en historia del arte, una cosa por el estilo. Por eso va persiguiendo cosas como de pinturas. Pero es la única manera en la que puedes hacer que sea interesante para el espectador. Sí, y toda esta subdivisión del trabajo intelectual que se dio entre lo más intelectual como exitoso o remunerado, y lo más intelectual como... útil dentro de su campo. Y aquí yo solo quiero decir, ¿saben quién hace los guiones de las series de bomberos y doctores? Pero por supuesto que una persona de humanidades. Claro que sí. Pero por supuesto, todo medio de entretenimiento que hayan consumido tiene atravesada una persona de humanidades ahí que no están reconociendo. Pero todas estas cuestiones del campo laboral y de cómo se extendió con la tecnología ha dado varias tendencias que son únicas de este mercado. Por ejemplo, la semana laboral reducida. Antes ya estábamos hablando de las condiciones terribles de trabajar 18 horas teniendo 13 años. Eso ya no es posible en México, de hecho, en teoría. El trabajo infantil se prohibió en casi todo el mundo desde hace ya bastante tiempo. Por eso ya está mal visto. Y muchísimo. Ya está muy mal visto que sea un niño en Asia el que haga tus tenis. Digo, seamos sinceros, sigue sucediendo. ¿No lo ves? Seguramente la computadora en la que estás viendo esto fue armada por un niño en Taiwán, pero... Probablemente, pero ya se supone que hay leyes que los protegen. Sí, se supone, pero pues aparte de toda esa revolución, ahora vamos con una nueva, que es una semana laboral reducida. Ya vimos que trabajar 40 horas diarias tampoco es factible. O al menos no compatible con la mayoría de las vidas. 40 horas semanales. Sí, perdón, 40 horas semanales. Perdón, 40 horas semanales. De hecho, en México acaba de pasar toda esta cuestión de la reforma laboral, donde se habla de reducir la jornada laboral paulatinamente. Y que quieren llegar justamente a las 40 horas, que aún así sigue siendo un estándar bastante alto, de acuerdo a lo internacional. Ya hay muchos países que tienen jornadas laborales de 35, 30 horas y funcionan perfectamente bien, pero... Sí, dato curioso, resulta ser que México es uno de los países, según la OCDE, que trabaja más horas a la semana. Sí, para que no piensen que esa persona a la que le están diciendo flojo, realmente no es. No, México no es un país flojo en lo absoluto, trabaja de sobremanera. Es un mito totalmente. Porque, por ejemplo, en países como Alemania se han hecho experimentos, ensayos con mucho éxito, de tener una semana laboral de 4 días.
con 32 horas máximas de trabajo. Válido. Estamos de acuerdo que está muy lejos del estándar mexicano donde, bueno, yo que entré al campo laboral recientemente, hay trabajos que te ofrecen un día de descanso. Uh-huh. Ahí ya es una semana laboral de 6 días y jornadas de hasta 10 horas. Sí. Estamos de acuerdo que eso ya no es sostenible. No hay alguien que pueda tener una vida afuera del trabajo. No, y te digo, algo que venimos cargando mentalmente desde que se empezaron a dar las revoluciones industriales y las luchas de los trabajadores por mejores condiciones. No sé, hay algo en el intercambio de mi tiempo por dinero que la gente cree que por emplear a alguien te pertenece. O sea, como que esta persona es para que yo haga con ella lo que yo quiera y va a ser durante este tiempo, y si no me está rindiendo en este tiempo, voy a hacer que aumente el tiempo y no tendría por qué pagar más. Sí, y exactamente a eso vamos con el siguiente punto, la conciliación. Ajá. Trabajo y flexibilidad horaria para apoyar la salud mental y física. Ya no es viable trabajar 12 horas diarias y tienen que reconocerlo cada vez más. Y ahí vamos al siguiente punto. El quiet quitting se llama, o es el término con el que lo han apodado, que es priorizar trabajar solo lo necesario o para lo que me pagan. Prácticamente es, hago para lo que me pagas, sí. No haré más de lo que necesito hacer. Sí, que es justamente esta cuestión que ya viene del desgaste físico, emocional, mental, el burnout, sí. que te da trabajar en este tipo de empresas en donde creen que por estar más tiempo vas a trabajar más. Y que tú al principio sí estás dando el 110%, pero que cuando ves que no se te está remunerando de la manera en la que esperas el esfuerzo, pues simplemente empiezas a decir, pues si las personas que están a mi alrededor están haciendo menos, no se están esforzando tanto, no se están estresando tanto, pues entonces yo también, o sea, voy a hacer nada más lo mínimo. Y justamente cuando los beneficios no equiparan a la carga laboral que estás teniendo, pues obviamente vas a empezar poquito a poquito a disminuir tu rendimiento, a que sea lo mínimo necesario para que te mantengan contratado. Sí, y exactamente es así como de, bueno, si no me... Es el típico, no me pagan lo suficiente para hacer esto. No me están pagando lo suficiente para hacer eso. Ese es el quiet quitting. Sí. La otra cuestión es el trabajo híbrido. Ya tenemos la digitalización de todo el ambiente de trabajo. Es posible trabajar desde tu casa, con tu archivo en Drive, con tu archivo en Dropbox. Entonces la gente busca cada vez más ese tipo de ambientes donde no tienes que estar presencialmente todo el tiempo en una oficina. Y no solamente es por cuestiones de no querer estar en la oficina. Ese no es el punto. La cuestión es, por ejemplo, lo que te puedes ahorrar en el traslado. Lo que te puedes ahorrar en productividad de todo el cansancio que equivale a tener que ir, presentarte, arreglarte, toda esa cuestión. Sí, porque al final de cuentas muchas oficinas empezaron a querer, ya después de la pandemia, a querer regresar al modelo presencial, y yo creo que mucha gente por eso le huye a esa clase de trabajos, justamente por todo el desgaste emocional y físico que conlleva el transportarte de un lugar a otro. Y estos modelos híbridos han sido una buena respuesta a eso, que también traen sus bemoles, ¿no? Como el hecho de que pues la empresa te tiene que asegurar ciertas cosas para que tú puedas trabajar bien en casa. También por eso es que dicen, ¿no? Y como que el modelo híbrido o el modelo home office no me está funcionando tanto, porque al final del día, según las reformas a la ley en México, tengo que proporcionarle un asiento adecuado, una silla ergonómica, tengo que proporcionarle el equipo de cómputo, tengo que proporcionar un incentivo económico por la luz y el internet que está poniendo el empleado. Entonces son como muchas cosas que se van apilando, y que sí dice que por eso muchas empresas dijeron mejor que regresen a la oficina. Sí, no convenía, ya cuando hicieron números seguramente no les convenía. Sí, que hay empresas a las que seguramente todavía les conviene y dicen, pues no pasa nada, pero también no hay que admitirlo, hay muchas personas que se aprovecharon del modelo del home office para empezar a bajar su rendimiento, y que de repente dices, ¿por qué estás atendiendo una llamada en el Sams? Okay. Ajá, sí. Son las 12 del día, ¿por qué estás en el Sams comprando cosas? Sí, habrá esos pequeños fallos en el sistema, pero estamos de acuerdo que el trabajo híbrido trae muchísimas ventajas. La verdad, sí. Que si las empresas también supieran aprovechar o supieran cómo capacitar a sus equipos para aprovecharlas,
no tendríamos ningún problema. Bueno, y por último, la automatización. Y vamos a la cuestión de la inteligencia artificial. Toda esta cuestión de los trabajos que van a ser supuestamente reemplazados por la inteligencia artificial y que se han hecho muchos estudios al respecto. De hecho, la OCDE estima que al menos el 46% de los empleos están en riesgo de ser automatizados por alguna herramienta, ya sea herramienta simplemente digital o herramienta de inteligencia artificial. Yo no les creo. No, son estimaciones, pero que están haciendo ya viendo o queriendo ver el potencial de la inteligencia artificial. De hecho, el Foro Económico Mundial dice que para 2026, 85 millones de puestos podrían desaparecer por la automatización. Que yo tampoco lo creo en lo absoluto, porque no todos tenemos acceso a las herramientas o al uso correcto de las herramientas de inteligencia artificial, pero todas estas estimaciones se hacen queriendo ver el lado bonito, el lado útil de las inteligencias artificiales. Y ahí va una cuestión adicional de toda la era digital, o todo el trabajo de la era digital, que es la doble cara que tiene la IA en todo este ambiente. Por un lado, está la mejora a la productividad, que debería ser el verdadero potencial de la IA, la mejora a la productividad, y su capacidad de crear nuevos roles laborales. Si ya no necesitas hacer tareas repetitivas, la gente que esté en esos puestos puede dedicarse a cuestiones más estratégicas, a cuestiones muchísimo más intelectuales, que ya no requieren exactamente volver a esas tareas repetitivas o cotidianas. Entonces podrías crear nuevos puestos, podrías crear nuevas distribuciones del trabajo. Pero hay gente que no lo ve así, o de hecho las empresas no lo están viendo así, más bien lo están viendo como el reemplazo. Y ahí está la otra cara. Decir, ok, entonces la IA puede reemplazar empleos, puede quitar empleos y puede simplemente cubrir todas las necesidades de las empresas. No es verdad. Y no debería ser el camino. No, y yo creo que ya muchas empresas lo han notado. Ya ha habido múltiples casos en donde empresas grandes despiden a una cantidad bastante significativa de su planta laboral y luego empiezan a recontratar, justamente porque la inteligencia artificial no está dando los resultados que ellos esperan todavía. Y la verdad es que no sé si en algún momento pueda llegar a dar los resultados que ellos esperan. O sea, porque al final de cuentas son algoritmos que están con la predisposición a fallar en algún punto. O sea, no puedes estar seguro de que siempre van a funcionar y que van a poder responder a las variables de la manera en la que tú esperas. Tiene que haber gente que esté supervisando el desarrollo. Sí, pero pues en toda esta cuestión, si les da miedo la idea de la inteligencia artificial y de quedarse sin empleo por la inteligencia artificial... no va a pasar. Aquí vamos a hablar de tal vez la ventana de esperanza. ¿Cuáles son las habilidades duras y blandas más buscadas ahorita en el campo laboral o en el mundo laboral que podrían hacer que la gente destaque y encuentre más fácilmente empleo, ¿no? Empecemos con las blandas. Pensamiento analítico. Si vas a usar una inteligencia artificial, vas a necesitar pensamiento analítico para discriminar los resultados útiles y los no útiles. Resiliencia, flexibilidad y agilidad. Exactamente, volvemos a lo mismo. Si te vas a enfrentar a trabajos más complejos, porque la inteligencia artificial ya se encarga de los trabajos muchísimo más repetitivos, vas a necesitar resiliencia para enfrentarte a nuevos retos, flexibilidad de pensamiento para enfrentarte a nuevos obstáculos. Otra cuestión es el liderazgo y la influencia social. Vas a tener que guiar grupos de personas, entonces ahorita el liderazgo es una habilidad esencial. Pensamiento creativo, que no tiene la inteligencia artificial todavía. Puede tomar información, recombinarla, regurgitarla y hacerla pasar por creatividad, pero no tiene creatividad. Las auténticas ideas solamente pueden venir de personas con pensamiento creativo. La motivación y autoconciencia. Exactamente, eso es algo que solamente van a tener las personas. La capacidad de motivar a los demás para seguir siendo mejores cada día o para buscar su potencial dentro de los ambientes laborales va a ser algo esencial. Si pierdes la motivación de tu equipo, el rendimiento baja y sabemos cómo resulta eso. Sí. Alfabetización tecnológica. Tampoco se trata de dejar de lado completamente a la inteligencia artificial. Tienes que aprender a usarla, aprender sus trucos, sus potenciales y luego enseñárselos a las demás personas para que en conjunto armen un pequeño grupito de
para esto sirve la inteligencia artificial. Y de esta manera la vamos a utilizar en el equipo, que sí, o sea, esa es una de las cosas más importantes. O sea, para mí lo ideal sería que no tuviéramos que utilizar este tipo de tecnologías que están acabando con el medio ambiente, pero es un hecho que tenemos que aprender cómo se utilizan para utilizarlas de manera responsable y eficiente en cosas que sí valen la pena. Sí, y ahí vamos con el siguiente, aprendizaje continuo. Siempre vas a necesitar evolucionar, siempre vas a necesitar crecer. No te puedes quedar ahora ya en donde estás, la tecnología y el mundo avanzan tan rápido que tú tienes que avanzar a una velocidad mayor. Sí. Lamentable y necesario. Empatía y escucha activa. Si vas a trabajar en un equipo, no puedes ser tú solo contra el mundo. Así no funcionan los equipos de trabajo y mucha gente tiene problemas en la convivencia diaria con sus equipos de trabajo por esta cuestión. Lo que necesitas es empatía para entender las necesidades del otro y escucha activa para que también las comprendas a la perfección. Gestión de talento, esto va a ser esencial en los líderes y va acompañado del liderazgo. No solamente se trata de, ok, tengo un equipo de trabajo, no. Necesito ver su potencial, dónde son sus áreas de oportunidad y aprovecharlas, no simplemente los dejes en el punto en el que están, ayúdalos a crecer. Y por último, la orientación al servicio. Ese va a ser otra cuestión. Otra cosa que no pueden hacer las inteligencias artificiales es entender exactamente las necesidades de los humanos. Entonces, toda esta cuestión de atención a otras personas, lo que es atención al cliente, no en su estado más simple como, por ejemplo, atender en un restaurante o algo así. No, estamos hablando de la visión estratégica de atención al cliente, de saber lo que necesitan y saber cómo se tiene que encaminar la estrategia exactamente para llegar a un resultado. Sí, y bueno, una última cosa para... Si todavía tienen miedo de que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo, realmente no creo que vaya a suceder. Vamos a ver una transformación en el trabajo, o sea, algo de lo que no ahondé en el contexto es que veamos cómo ha evolucionado la manera en la que se percibe el trabajo a lo largo de la historia. O sea, el trabajo no siempre ha sido el mismo y se ha ido transformando a partir de transformaciones que ha habido en el mundo. O sea, hubo un momento en el que el modelo del esclavismo, en el que el modelo feudal ya no eran viables porque el mundo mismo estaba diciendo, no tienes las manos suficientes para seguir manteniendo este modelo, necesitamos cambiar, diversificar, el comercio va a ir a la alza. ¿Y qué necesita el comercio? Manos que ayuden a crear los bienes que estamos comerciando. Entonces se crean fábricas. En estas fábricas, primero de manera manual, la gente empieza a crear las cosas, empieza a hacer las cosas. Posteriormente, con los avances tecnológicos, vemos que entran máquinas a reemplazar personas, pero realmente las estaban reemplazando. Pues en parte, al principio se creyó que sí, y justamente por eso empieza a haber peleas internas, peleas de parte de los trabajadores, de, oye, no me puedes reemplazar con una máquina, porque esa máquina en algún punto va a fallar. Entonces, tu trabajo empieza a transformarse de ser puramente manual a entender cómo funciona la máquina, cómo hacerla funcionar. A lo mejor ya vas a pasar otras personas pasan a puntos de venta, etcétera. O sea, el trabajo siempre se va a estar transformando de acuerdo a cómo se va transformando nuestra realidad. Obviamente, vamos a tener momentos de crisis a partir de estos momentos en donde vamos a empezar a adaptarnos, pero es importante no perder la cabeza y no empezar a pensar de, ay, no, es que ya la inteligencia artificial nos va a reemplazar absolutamente a todos y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a transformar. Sí, hay que entender que estamos pasando exactamente por ese momento de crisis, donde vamos a tener que empezar a resignificar las prioridades en el trabajo, a resignificar lo más solicitado en los campos laborales. Y a eso vamos a ir ahorita. ¿Cuáles son así como que las habilidades? Ya hablamos de las habilidades blandas, habilidades que tienen que ver con el tratar de manera interpersonal, con la sociabilización, pero ahora, ¿cuáles son las habilidades técnicas, las habilidades duras más solicitadas? Las habilidades duras más solicitadas pues van a venir de los lugares que necesita la inteligencia artificial, obviamente, que van a ser básicamente las ingenierías. O sea, los ingenieros en sistemas, los programadores, todos ellos ahorita son súper solicitados, ahorita son los que sirven para hacer que la IA siga funcionando, siga evolucionando, para que los modelos sigan transformándose, pero también por otro lado vamos a tener ingenierías como la ambiental, que también es muy importante ver cómo se sigue desarrollando todo por ese lado, porque obviamente, insisto, una tecnología como esta que ocupa tantos recursos,
obviamente necesitamos profesionistas que sepan cómo cuidar nuestro medio ambiente para no terminar nosotros en un desierto horrible. Blade Runner. Sí, me sigue dando un poquito de miedo esa parte. Y obviamente los ingenieros, como tipo los de mecatrónica, los ingenieros que se dedican a ver cómo se ensamblan las cosas de manera más eficiente, cómo crear los dispositivos que ocupen a lo mejor menos energía, toda esta parte de innovación van a seguir siendo muy importantes. Por otro lado, y esto ya viene de mi cosecha, yo creo que disciplinas científicas, tanto como matemáticas, física, química, van a seguir siendo muy importantes. Mucho quisieron meter miedo de que, no, es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los matemáticos. Te juro que no los va a reemplazar. No, las auténticas matemáticas vienen de la creatividad humana y no se pueden reemplazar. Las auténticas matemáticas vienen de eso. O sea, los matemáticos realmente que matematean, te van a decir que ellos, o sea, están inventando cómo se hacen las cosas. No es como que estén haciendo numeritos en hojas de Excel. Sí, no, las matemáticas y la física no funcionan así. No. Si han visto The Big Bang Theory, es eso a la millonésima potencia. Los auténticos teóricos físicos son eminencias. Sea, ellos están imaginándose cosas que nadie puede ver ni por equivocación. Entonces, los físicos también van a seguir teniendo un excelente campo laboral. Los químicos, obviamente, también. O sea, estas profesiones que te quieren hacer pensar que la IA va a reemplazar, realmente no los van a reemplazar. Entonces, pueden todos esos niños en casa pueden respirar que quieren estudiar matemáticas o que quieren estudiar física, pueden respirar aliviados y decir, ok, todavía hay vida, todavía hay futuro ahí. Y lo mismo para las personas que quieren estudiar humanidades o que quieren estudiar campos creativos. O sea, yo sé que ahorita con la entrada de las inteligencias artificiales les están haciendo creer que los diseñadores, que las personas que quieren dedicarse a la literatura, que quieren dedicarse a la historia, que de alguna manera vamos a empezar a ser redundantes. Les juro que no. No, es que volvemos al mismo punto. La auténtica creatividad humana no se puede reemplazar. No, y además los procesos de investigación, los procesos que se hacen realmente dentro de estas carreras no pueden ser reemplazados por máquinas. O sea, también tiene que haber una revaloración de estos campos de estudio a partir de las habilidades analíticas que se adquieren dentro de ellos y que no cualquier persona que puede hacer un prompt para Gemini y que Nano Banana le saque un diseño puede dar, ¿saben? Entonces vamos a respirar un momento, vamos a poner las cosas en su justo lugar y ver que pues nada más es familiarizarnos con lo que hace la herramienta para que nosotros podamos decir, ok, esa cosa lo hace así, pero yo lo hago de esta otra manera y aquí está mi valor. Sí, ya no vamos a tener que verlo como competencia, sino como ayuda. Y estamos de acuerdo que muy pocos empleos realmente van a desaparecer. Por ejemplo, hay unos muy evidentes. Evidentemente no puedes reemplazar a los médicos, no puedes reemplazar a las enfermeras, no puedes reemplazar a los abogados. A los contadores se les ha intentado, pero dudo muchísimo que se pueda. A los administradores igual. Sino nuestros sistemas económicos y los sistemas de pago de Hacienda en todo el mundo son muy complejos como para dejárselos a un algoritmo, ¿saben? No sé si los contadores se han encargado de eso a lo largo de los años, pero la verdad yo no le confiaría a una inteligencia artificial a hacer mis declaraciones mensuales. Y todo esto va en afán de que no vean el abismo tan profundo como se ve de las inteligencias artificiales. También piensen, y esa fue una reflexión que tuve hace poco, las profesiones están como ahí en una especie de limbo de peligro, pero las ocupaciones no lo están en lo absoluto. Obviamente una inteligencia artificial no se va a dedicar a la panadería, ni a la plomería, ni a la carpintería. Todos esos terrenos humanos siguen intactos. Sí, y aquí es donde creo que va a haber una revaloración del trabajo manual. A eso iba, la revaloración del trabajo manual. La inteligencia artificial no va a plantar los campos que usas para comer, no va a cuidar a las vacas que usas para alimentarte. Aquí hablando de familiares que tengo que estudian veterinaria y que dicen, pues sí, mi área de trabajo está completa y absolutamente a salvo. Por lo menos por ahorita. Sí. Porque si seguimos así, no sé si vaya a haber todavía campo que sembrar y animalitos que cuidar, pero por eso tenemos que usar estas cosas de manera responsable. Sí, no hay que llegar al punto Mad Max. Por favor, es lo único que les pido. Pero, o sea,
creo que es un buen día para reflexionar sobre hacia dónde estamos yendo en terrenos laborales, ver hasta dónde hemos llegado, o sea, y procurar que no haya retrocesos, porque justamente con esta nueva reforma de las 40 horas hay que poner mucha atención en cómo se están manejando las cuestiones de las horas extra, por ejemplo, que hasta donde me quedé estaban intentando pagarlas menos, o sea, pagar menos de lo que se paga actualmente y que se empiecen a contar horas extra desde después de lo que se hace actualmente. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, sobre todo para no regresar a partes de la historia que ya creímos superadas. O sea, yo insisto, nuestra ley laboral está bastante bonita siempre y cuando se le respete. Sí, y realmente puedo decirlo como alguien que es nuevo en el campo laboral o que entró de manera relativamente reciente a él, puedo decirte que las condiciones parece que van en retroceso y hay que luchar para que no sea así. Y digo que parece que van en retroceso porque me ofrecían trabajos de 12 horas, Sí. 6 días a la semana, Ay, no. con pagos abajo del mínimo. Entonces sí, este es el día para reflexionar acerca de lo ganado y tratar de que no sea lo nuevo perdido, ¿no? Sí, y insisto, o sea, para que nosotros podamos seguir trabajando de manera tranquila es necesario aprender, es necesario tener nuestros objetivos bien claros y saber desde dónde venimos para no repetir errores del pasado y no simplemente dejarlo pasar. Porque también creo que ya estamos en un terreno de frustración, hartazgo y cansancio tan grande que para muchos de nosotros es como de, bueno, pues ya qué. Sí, puedo decirte que enfrentarte al mundo laboral actual es un monstruo y Sí, te es da un miedo en monstruo, todos lados. Sí es un monstruo y da miedo, pero les juro que hay oportunidades allá afuera, hay lugares allá afuera que no son horribles, lo confirmo. Hay que buscarle, pero hay que luchar para que estos lugares sean los más y no los menos. Sí, y con esa nota positiva queremos cerrar como mini especial del Día del Trabajo. Sí, iba a ser un mini especial, pero terminó durando casi lo mismo que los episodios normales. Nos inspiramos, pero hoy era un día de reflexión. Tomen Sí. este día para sentarse, reflexionar, respirar. Sí, y entender que pues si este día no lo laboraron es justamente por todas esas personas que lucharon por los derechos laborales que tenemos hoy en día, que es momento de seguirlos defendiendo. Y si están trabajando, recuerden que les tienen que pagar el triple, no se les olvide eso. Entonces, pues bueno, si nos están viendo en YouTube, no olviden suscribirse. Si nos están escuchando en Spotify, no olviden darle seguir. Y les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia. Estamos en TikTok como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia. Ahí siempre estamos compartiendo diferentes cosas sobre nuestros cursos, sobre habilidades que pueden adquirir en el trabajo, consejos y para que ustedes puedan seguirse desarrollando profesionalmente y saber hacia dónde va el rumbo del trabajo actual. Así que manténganse curiosos, sigan aprendiendo y pues no dejen de reflexionar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima semana.